Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse pues a esta antesala. Si tuvieran alguna duda o alguna consulta, tienen los micros pues habilitados en estos momentos para poder realizarlas, ¿no? Nuevamente agradecerles por su puntualidad y por la participación en este webinar que vamos a estar empezando en unos minutos. Jessica, ¿tú a qué empresa perteneces? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás, Jessica? Buenos A la días. Hola empresa Jessica. CIB Logistics, es un Ah, agente de carga. perfecto. ¿Y a qué área perteneces? ¿Eres responsable de la gestión de riesgos o ves riesgos en la organización? Sí, sí, veo riesgos, todo lo que son seguros laborales, de Ah, carga perfecto. y vehicular. Perfecto. Bueno, bienvenida. eh, pues gracias nuevamente por la participación y ojalá pues que este webinar pues sea de tu gusto pues puedas aprender de repente por ahí algunos conceptos nuevos, ¿no? Ok, gracias. Si tuvieras alguna duda o alguna pregunta, por favor, siéntete libre de realizarla, no solo ahora, sino a lo largo del webinar. Van a estar habilitados, pues, tanto la ventana de chat como la opción de preguntas y respuestas, y nosotros vamos a estar, pues, respondiéndolas, ¿no? También a lo largo de la presentación. Correcto, gracias. Buenos días, Marco. Estamos ahorita en la antesala de este webinar que va a empezar a las 9 todavía. Sin embargo, ustedes tienen los micros habilitados si es que por ahí quieren hacer algún tipo de comentario o consulta preliminar. Buenos días, Josimar. Muchas gracias. Sí, cualquier consulta te la haremos saber. Ok, gracias. La duración de la charla es ¿cuánto tiempo? Es de 1 hora, Marco. Es de 9 hasta las 10. Ok, de acuerdo. ¿Tú de qué empresa nos visitas, Marco? Sí, estoy en Minsur. Perfecto. Bienvenido. Muy buenos días a las personas que se van conectando. Vamos a dar pues un par de minutos justamente
para poder iniciar este webinar. De hecho, estamos en el espacio pues, de antesala. Cualquier duda, consulta que tengan, nos las pueden realizar en estos momentos, o también pues van a estar habilitadas las opciones de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla para que puedan pues ahí ingresarlas y nosotros vamos a estar absolviéndolas en cualquier momento. Hola Adrián, yo creo que puedes ir colocando el video introductorio. Sí, usted dejó de Gracias. compartir. Me confirma, por favor, si es que se llega a escuchar. Sí. Sí se escucha.
Excelente, bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias pues por la participación en este nuevo Marsh College, donde vamos a pues comentarles acerca de la gestión de riesgo empresarial y específicamente pues brindar ciertas referencias respecto al marco COSO ERM. En la presentación del día de hoy nos acompaña Yosimar Velarde, que es consultor senior del equipo de riesgos estratégicos en Marsh Advisory. Él es contador público colegiado, cuenta con más de 9 años de experiencia, ¿no?, en gestión de riesgos, control interno y cumplimiento, y además posee las certificaciones de PSB ISO 31000 Risk Manager, COSO RM y COSO Control Interno. Lo que vamos a ver en esta hora, ¿no?, que dura este webinar vamos a entrar un poco en contexto, ¿no?, algunos datos relevantes respecto al Global Risk Report, la evaluación de riesgos pues en marcos, normas y estándares internacionales. Vamos a entrar específicamente, como les mencionaba, en lo que es el marco de gestión de riesgo empresarial COSO RM, cuáles son los principales beneficios, ¿no?, de la implementación de ese tipo de marcos, ¿no?, la propuesta de valor de Marsh y de todas maneras, pues, brindarles algunos contactos, ¿no?, del equipo, ¿no?, de Marsh Advisory. Y también vamos a dar un espacio, como les decía, para absolver cualquier duda, pregunta. Pueden ir realizándolas, ¿no?, a través de los botones de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de su pantalla. Entonces, bienvenido, Yosimar, y te doy la palabra. Muchas gracias, Orlando. Y bueno, agradecerles también a ustedes por este espacio. Como bien dice Orlando, hoy día vamos a tocar el tema de gestión de riesgo empresarial. Vamos a empezar primero por una parte de contexto, porque nos parece que esto es relevante que todos ustedes lo tengan, digamos, a la mano, ¿no? Primero, para empezar, mencionándoles un poco sobre el Global Risk Report, ¿no?, que es un reporte realizado por el Foro Económico Mundial en colaboración con Marsh & McLennan. Actualmente, en el año 2022, ya en la edición número 17. Es un reporte en el cual cuenta con la opinión de más de 960 expertos alrededor del mundo en los temas de riesgo, de cumplimiento y otros relacionados. Tiene un enfoque de resiliencia, ya tomando en consideración los efectos de COVID y algunas crisis que hemos pasado en los últimos años. Y también adicionalmente hay comentarios o opiniones de más de 12.300 ejecutivos sobre temas relacionados a riesgo en cada uno de los países, ¿no? RM es Risk Management, ¿ok? Solamente para aclarar alguna duda que por ahí saltó en el chat. Ahora, ¿por qué mencionamos el Global Risk Report? Porque es importante manejar todo tipo de información sobre tendencias o riesgos que a nivel internacional se van dando, porque esto nutre la gestión de riesgos de una compañía. Si nosotros vemos en este gráfico, estamos visualizando los 10 principales riesgos percibidos como más graves para la próxima década, los siguientes 10 años. Ahora, este reporte clasifica los riesgos en 5 tipos, ¿no? Como pueden ver ahí en la leyenda, están los económicos, los ambientales, los geopolíticos, los sociales y los tecnológicos. Al margen de entrar a analizar uno por uno, lo que a mí me gustaría ahora que podamos ver es cómo es que está estructurada esta gráfica, ¿no? Si se dan cuenta, los 3 primeros riesgos, los principales, los que se encuentran arriba, son ambientales.
y los 3 siguientes son sociales. Ahora, si vamos bajando, vamos a ver nuevamente el acaparamiento por parte de los riesgos ambientales y al final están temas relacionados a economía y a geoeconomía o temas geopolíticos, ¿no? ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque yo sé que ustedes han escuchado hablar del concepto de ESG, que es un concepto que antes lo tocábamos como responsabilidad social corporativa, luego pasamos a hablar mucho de sostenibilidad y hoy en día ya hablamos de ESG, es más, a nivel internacional ya hay inclusive hasta regulación que solicita que algunas empresas, como por ejemplo en Europa, ya tengan implementado su gestión de riesgos o su estrategia alineado a temas de ESG, que son básicamente tendencias ambientales, sociales y de gobierno. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta hacia dónde estamos mirando en un futuro, hacia temas ambientales y temas sociales principalmente. ¿De qué sirve esta información? Para ir preparándonos. No podemos ser ajeno a lo que nos depara en el futuro. Y justamente la gestión de riesgos tiene una característica principal, es que tiene que ser continua e iterativa. Tiene que estar siempre buscando mejoras. Entonces, esto solamente para mostrarles cómo se van moviendo los riesgos con un horizonte temporal de 10 años. Y aquí lo estamos partiendo por plazos. Si ustedes ven a la izquierda, de 0 a 2 años, el primer riesgo principal, según el reporte, es el de eventos de climáticos extremos. Y si ustedes ven, los 5 riesgos que están listados están entre ambientales y sociales. Si nos movemos un poco de 3 a 5 años, vamos a ver que ya los ambientales se están posicionando en el primer y en el segundo puesto, seguidos por los sociales y seguido por un económico. Pero si nos vamos a largo plazo, podemos ver que los 5 riesgos que están en la cima son riesgos ambientales. Eso quiere decir que todas las empresas que hoy en día están gestionando sus riesgos con base a algún marco metodológico, algún marco de referencia, tiene que estar ya pensando en, de acuerdo a esta información, cómo va a poder prepararse para ese tipo de materialización de riesgos o para esa realidad que ya va a venir en un futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante este reporte y por qué les estamos mostrando aquí la información? Porque esta es la información base que toda compañía tiene que utilizar para analizar el contexto externo y sobre ello empezar a correr sus procesos de evaluación de riesgos y cualquier otro tipo de análisis de riesgo que se realice en la compañía. ¿Ok? Entonces, continuamos un poco entrando ya a lo que es evaluación de riesgos en marcos, normas y estándares. Aquí hay algo importante que también les quiero mostrar y es, primero vayamos a la parte izquierda de todo este gráfico. Pueden ver ustedes 2 marcos, ¿no? El de control interno emitido por el comité COSO y también está COSO RM adaptado en INIE-SANG. Como ustedes saben, estos son marcos de referencia, son buenas prácticas, no son exigidos por alguna norma en específico, pero ustedes ven que en la parte de control interno ya hay un componente específico de evaluación de riesgos. El tema de COSO RM que vamos a ver hoy día de por sí es un marco de referencia de gestión de riesgos, ¿no? Pero la idea aquí en esta parte izquierda es ver cómo las buenas prácticas empezaron ya años atrás a hablar sobre gestión de riesgos, porque la primera versión del marco COSO, como vamos a ver más adelante, nace en 1992 y la primera versión de COSO RM en el 2004. Entonces, desde ese momento ya vemos que se están trabajando buenas prácticas o marcos de referencia en esta materia. Si nos vamos al medio, solo hemos puesto como ejemplo 2 ISO, ¿no? La de gestión ambiental, que es la 14001, y la de gestión de calidad, que es la 9001. Pero ambas, en la parte de planificación, también habla de riesgos. Y esto ya lo vemos a nivel de un estándar. Si nos vamos al lado derecho, que está la parte de compliance, por así decirlo, tenemos 3 normas, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con lavado de activos aquí en Perú, luego el modelo de prevención de delitos, ¿no? La ley 3424, y luego las leyes que tienen que ver con libre competencia. Cada una de estas leyes, cuando hacen la sugerencia de programas de cumplimiento que tienen que ser implementados, dichos programas ya tienen un componente específico de evaluación de riesgos. ¿Por qué les mostramos esta información? Porque como pueden ver, empezamos primero con una buena práctica, vamos mudando hacia unos estándares y luego ya las mismas leyes están exigiendo que se tenga esto debidamente implementado. ¿Por qué?
y es, digamos que la respuesta es por el nivel de importancia que tiene la gestión de riesgos de cara a las decisiones que una compañía va a ir tomando en el transcurso del tiempo y como vamos a ver también más adelante, ¿no? Ahora, en una empresa se gestionan muchos tipos de riesgos. Podemos ver riesgos ambientales, en un área de medio ambiente, también hay riesgos de seguridad y salud, por ahí están los riesgos legales que son, digamos, gestionados por el área legal. Cumplimiento normativo puede ser por un oficial de cumplimiento o un área de cumplimiento normativo, los riesgos financieros y así podríamos hablar de varios tipos de riesgos. Lo cierto es que en una compañía cada tipo de riesgos normalmente se gestiona a través de un programa o a través de la gestión de un área en un determinado proceso. Pero cada uno de estos riesgos finalmente van a tener que ser integrados en un concepto que denominamos gestión integral de riesgos. Y la gestión integral de riesgos en una compañía tiene todos los elementos necesarios para sentar las bases de poder ser como una referencia para la gestión de todos los riesgos que transversalmente va a tener la compañía que les acabo de mencionar hace unos momentos, ¿no? Ahora, vemos que es muy importante el tema de la gestión integral de riesgos y en el slide anterior vimos cómo ya las regulaciones lo piden. En esta lámina que estamos viendo son 5 ejemplos de cómo estándares o marcos de referencia ya soportan a las empresas en cómo poder implementar y llevar adecuadamente la gestión de riesgos, ¿no? Tenemos desde la derecha como el Management of Risk, que se desarrolló en el gobierno británico. Tenemos el NIST, que ya todos lo conocen, que lo desarrolló el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Estados Unidos. Tenemos el ASNZS 4360, promovido por el Comité de Australia y Nueva Zelanda. Y tenemos los dos que normalmente son los más conocidos, ¿no? La ISO 31000 y tenemos el COSO RM en su versión actualizada, ¿no? Que tiene cada uno de ellos un detalle de cómo podemos implementar y qué es lo que significa una gestión de riesgo empresarial. Ahora, ya entrando a la parte de COSO propiamente dicho, hay que entender siempre 3 grandes conceptos. Primero que toda compañía lo que va a querer es generar, materializar y conservar el valor. Cuando hablamos de valor, hablamos de mayores ingresos, de reputación con clientes, de repente reputación con reguladores o con otros stakeholders, por ahí mayores inversiones. eh, Esos beneficios lo tenemos que encerrar dentro del concepto de valor. Y para que una compañía pueda alcanzar el valor, normalmente tienen que alinearse 3 grandes conceptos. El de gobierno, que es aquella instancia dentro de una compañía, como el directorio, la gerencia general, que toman decisiones a futuro. Y para ello el gobierno tiene que servirse de una gestión de riesgos, porque finalmente la gestión de riesgos le va a dar información a esa capa de gobierno de la empresa. Y esta información le va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Y el control interno es uno de los elementos que acompaña a la gestión de riesgos. Con el control interno podemos, como dice el mismo nombre, controlar o proteger el valor, porque justamente son las medidas que ayudan a que la compañía se defienda ante cualquier amenaza. Esta es la forma en cómo se relacionan estos 3 conceptos que siempre van a ir caminando de la mano. ¿Ok? Y acá un poco de historia, que es importante. Cuando hablamos de COSO, no nos estamos refiriendo a una metodología en específico o a un marco de referencia. Por ahí a veces escuchamos, oye, yo tengo COSO o hay que utilizar COSO. En realidad, COSO es un comité, es una organización que nace en Estados Unidos. El nombre es Committee of Sponsoring of the Tradeway Commission. Nace en 1985 porque en Estados Unidos empiezan a investigar temas relacionados a fraude. Como ustedes saben, el Watergate, entre otros eventos que sucedieron en esa línea temporal, afectaron el mercado financiero. Entonces empezaron a nacer iniciativas para investigar temas de fraude y ver cómo se podía monitorear y dar respuesta a los mismos, ¿no? Entonces es ahí como las 5 instituciones que están listadas se juntan y organizan un comité. ¿Cuáles fueron los tópicos de investigación del comité? Fraude, control interno y gestión de riesgos. A partir de ese momento empiezan a nacer lo que nosotros conocemos como los marcos de referencia. Si nos vamos al lado derecho, en esa línea temporal, nosotros podemos ver que en 1992 se emite la primera versión del marco integrado de control interno o COSO de control interno como lo conocemos a menudo. En el año 2001-2002
sucede el fraude de Enron y nace la ley Sarbanes-Oxley. Y es importante mencionar la ley porque en la sección 404 ya especifica que una empresa para reportar a la SEC tiene que utilizar o tiene que basar su gestión de riesgos y su control interno en marcos de referencia. No te dice abiertamente que utilices COSO o los marcos de COSO, pero sí te dice que sean marcos reconocidos a nivel internacional, ¿no? En el año 2004 nace la primera versión de lo que es la gestión de riesgo empresarial, ¿no? Ese es el COSO RM, pero en su primera versión. Ahora, en el año 2013, el comité analiza el primer marco de control interno y debido a la globalización, al avance tecnológico y a las transacciones cada vez más complejas que van existiendo, como por ejemplo el uso de instrumentos derivados, los riesgos emergentes, lo que hace el comité es hacerse la pregunta de si el marco sigue vigente o necesita una actualización. Y es ahí donde se actualiza y nace una nueva versión del marco de control interno, ¿no? En el 2016, el comité utiliza como base el marco de control interno y elabora una guía de gestión de riesgos de fraude. Si ustedes la revisan, cada uno de los elementos de fraude está relacionado a cada uno de los componentes del marco de control interno. Y ya en el 2017, el comité decide actualizar también la gestión de riesgo empresarial debido a que han habido muchos cambios que ya los había mencionado también hace un momento y ya meritaba pues que los conceptos se actualicen, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque hay ciertas fuentes que comentan o hablan de COSO 1, COSO 2, COSO 3. Quizá para las personas que manejamos mucho el concepto entendemos la diferencia de los marcos, pero sí, y por experiencia propia en clientes, a veces escuchamos o hay una confusión acerca de los marcos. Se piensa que el COSO RM reemplaza al marco de control interno, ¿no? O de repente también se piensa que el marco de gestión de riesgo empresarial del 2017 reemplaza a la versión del 2013, que en realidad no es así. Son dos marcos distintos, sí son conceptos muy relacionados. Es más, si ustedes leen COSO RM en la parte de introducción, hay toda una sección en donde te señala que cada vez que tú revises gestión de riesgos basado en COSO, tienes que revisar tanto el marco de COSO RM como en el de control interno, ya que hay conceptos que se van a entrelazar y no necesariamente se repiten en este último. Entonces, sí es importante conocer la historia y la diferencia entre estos marcos, ¿no? Ahora, entrando un poco ya al tema de riesgos, tenemos dos definiciones muy importantes aquí. Por el lado de COSO RM se define el riesgo como la posibilidad de que ocurran eventos que afecten el logro de la estrategia y los objetivos de la empresa. Resaltamos tres conceptos. Primero, posibilidad, estrategia y objetivos. Vayamos un momento a la definición de la ISO 31000. Se dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Subrayamos ahí incertidumbre y subrayamos objetivos. ¿Por qué subrayamos estos conceptos? Primero vayamos por el tema de los objetivos. Como dice esta definición, para que uno pueda definir o identificar correctamente los riesgos, primero tiene que tener en cuenta de que los objetivos tienen que estar bien establecidos, ¿no? Y segundo, el concepto de posibilidad o incertidumbre, porque el riesgo no se define como una certeza. Es más, justamente es la incertidumbre lo que nos lleva a tratar de controlar, digamos, algunas transacciones o tratar de gestionarlo adecuadamente para que no impida que se alcancen los objetivos. Esta es la razón por la cual tenemos que entender que si tenemos una gestión de riesgos, antes de empezar a identificar los riesgos propiamente dichos, en cualquier nivel, así sea estrategia o procesos, tenemos que tener bien definido primero nuestros objetivos, ¿ok? Aparte, hay que tener en cuenta que se habla de posibilidad y de incertidumbre porque el riesgo puede ser o positivo o negativo, como lo llamamos en algunas ocasiones, para hacer referencia a la oportunidad en caso sea positivo o a la amenaza en caso sea el riesgo o el impacto sea negativo. No, justamente se trata de gestionar esta incertidumbre. Ahora, esta lámina, ¿qué tiene de importante? Es simplemente qué cambios han habido entre la versión del 2004 y la versión del 2017. Primero que la versión del 2004 está muy pegada o muy similar a lo que es el marco de control interno. Como símbolo o como figura importante está el cubo, hay 8 componentes,
y la definición es muy parecida a la definición que tiene control interno en su versión de 1992, con la diferencia de que aquí no solamente hablamos de la gestión de riesgos, sino también mencionamos la parte de la estrategia, la parte de la identificación, la parte del apetito, que es un concepto muy importante. La estructura de este marco era de 8 componentes y dentro de cada componente existían factores que ayudaban a su lectura y a su interpretación y a su implementación, ¿no? En el marco 2017 tenemos un cambio, digamos, a nivel de estructura, ya que ya no tenemos al cubo, tenemos un esquema que es más como un proceso. En la siguiente lámina les voy a explicar sobre este esquema, ya que es importante conocerlo a detalle. Y como ven, al lado derecho del esquema está la mejora del valor, que es lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Lo que una compañía, una empresa, una organización quiere es alcanzar ese valor y materializarlo. Entonces, en el 2017 se ofrece este esquema soportado por 5 componentes. ¿A qué van a ayudar los componentes? A que la compañía pueda lograr cumplir con este proceso que está descrito en el esquema, ¿no? ¿Cuál es la definición actual de gestión de riesgos? Es pues la cultura, las capacidades y las prácticas integradas en la definición de la estrategia y el desempeño que las organizaciones confían para gestionar los riesgos de cara a la creación, preservación y materialización del valor. Como pueden ver acá nuevamente se hace mención a la estrategia y al desempeño, ¿no? Son, digamos, 2 instancias dentro de una compañía y que el riesgo se tiene que gestionar para promover la generación del valor. Ahora, a nivel de estructura, tiene solamente 5 componentes. En el pasado tenía 8, ahora bajamos a 5 y dentro de estos componentes hay 20 principios. ¿Por qué se estructura ahora en componentes y principios? Porque la intención que tiene COSO al establecer este marco es de que necesariamente se tenga que cumplir con cada uno de los principios y cada uno de los componentes para poder decir que nuestra empresa está basando su gestión de riesgos en este marco, ¿no? Entonces es ahí cuando COSO dice, si tú quieres decir que estás adaptando tu gestión de riesgos basado en el marco de gestión de riesgo empresarial, lo que tienes que hacer es, en primer lugar, se tienen que cumplir todos los principios, se tienen que cumplir todos los componentes y tienes que tener controles asociados a cada uno de estos principios y componentes que garanticen su función, ¿no? Y estos conceptos, estos componentes tienen que funcionar de forma integrada. No puede funcionar de forma aislada o tampoco se puede querer implementar primero uno, luego el otro. No, en realidad todo tiene que caminar de forma integrada, ¿ok? Ahora, metiéndonos más de lleno a lo que es la gestión de riesgo empresarial, ¿cómo se lee el siguiente esquema? Como les había mencionado, toda compañía quiere alcanzar y materializar su valor. ¿Ok? Esta reputación, estos nuevos ingresos, estas nuevas inversiones. Para poder alcanzar el valor, lo que una compañía necesita es plantearse 3 conceptos principalmente. Primero, la visión, la misión y los valores clave. La pregunta aquí es, ¿por qué los valores clave? Yo les podría hacer una pregunta. ¿El fin justifica los medios? En realidad no. Yo podría incluso lograr mis objetivos y alcanzar el valor cometiendo fraude. De repente maquillo mis estados financieros, inflo los ingresos o me bajo los gastos y con ello podría tener una nota aprobatoria de los bancos, tener más opciones de préstamos o inclusive ser más atractivo para inversionistas o nuevos accionistas. Pero esto estaría mal. Es más, el perjuicio sería peor por el aspecto legal, por el aspecto económico, etcétera, ¿no? Y sobre todo el reputacional. Entonces, debido a esto, un marco como gestión de riesgo empresarial de COSO le da mucha importancia al tema de los valores, al mismo nivel que la misión y la visión de una compañía. Ahora, siguiendo con este proceso, ¿cómo alcanzamos o cómo conseguimos esta misión, esta visión? Pues para ello una compañía tiene que establecer una estrategia. Y la estrategia tiene que ser analizada. Es por eso que es muy importante que en una compañía los procesos de planificación estratégica tengan un responsable, tengan una metodología, tengan un sustento y tengan todos los tipos de herramientas que necesitan, porque si no hay una estrategia bien establecida, la gestión de riesgo tampoco va a ser la más eficiente. Entonces, para alcanzar esta misión y esta visión, desarrollamos una estrategia. Para poder cumplir con esa estrategia necesitamos de formularnos objetivos. Y es ahí en donde podemos analizar por qué
en la definición se habla de estrategia y desempeño, ¿no? Los objetivos se pueden establecer en todos los niveles de la compañía, desde la parte estratégica hasta los procesos, que es, digamos, ya el día a día y lo que normalmente nosotros vamos ejecutando. Entonces, en esta parte del medio, en donde dice formulación de objetivos de negocio, se está refiriendo a que se empiecen a establecer los objetivos a nivel de estrategia, objetivos por ahí a nivel de división o de unidad o cualquier estructura que hay en el medio, y objetivos de proceso, que ya es lo que está más aterrizado al día a día. ¿Ok? Y luego de formular estos objetivos, lo que hay es otro concepto, que es implantación y el desempeño, que es el resultado, ¿no? Nosotros, cuando vamos ejecutando los procesos, obtenemos resultados. La pregunta aquí es, ¿estos resultados están alineados a los objetivos que yo me planteé al inicio? A eso se le llama el desempeño, ¿no? Entonces, todo este proceso, todo este esquema que les estuve explicando, le sirve a una compañía para que pueda alcanzar el valor. Ese es el orden en que una compañía debería implementar este proceso, con la finalidad de generar valor. Ahora, ¿en qué ayuda un marco como el de gestión de riesgo empresarial para generar este valor? Los 5 componentes soportan a este proceso. Como ustedes pueden ver, esta es la razón por la cual están en forma de espiral y están alrededor de estos conceptos, porque van a soportar a que una compañía los pueda implementar. Ahora, la pregunta que de repente me pueden hacer es: ¿por qué hay 3 colores en un lado de la espiral y por qué hay 2 del otro lado de la espiral? Eso lo podemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? De los 5 componentes, siendo el primero gobierno y cultura, luego estrategia y establecimiento de objetivos, luego desempeño, luego revisión y monitoreo, y finalmente información, comunicación y reporte, los 3 que están en el medio, que ya mencioné, que están de color turquesa, verde y morado, se les conoce normalmente como aquellos componentes core. Y se les dice por qué core, porque finalmente dentro de ellos va a estar el paso a paso de lo que conocemos como gestión de riesgos a nivel de proceso, ¿no? Que es la identificación, el tema del análisis, priorización, el tema del monitoreo, el establecimiento de objetivos, etcétera. Por eso es que el marco lo ha considerado juntos en la forma de espiral. Y los otros 2 colores, los otros 2 componentes que están en color naranja y rojo, que son gobierno y cultura y la información, comunicación y reporte, se les conoce como los componentes de soporte, porque son componentes que siempre van a acompañar a una gestión de riesgos y van a hacer que la gestión de riesgos sea eficiente. ¿Ok? Ahora, ¿hay algún componente que sea más importante que otro? No, porque todos tienen que funcionar de forma integral. Ahora, como pueden ver abajo, cada uno de estos componentes tiene principios asociados, y cada uno de estos principios está diseñado de tal forma que permita que una compañía pueda estructurar adecuadamente sus recursos para cumplir con los componentes. En otras palabras, los principios son una especie de guía para que se pueda cumplir con lo que el componente pide del marco. Ok, más adelante vamos a ir entrando en detalle en cada uno de ellos, como para ir conversando sobre la importancia de los mismos, ¿no? Cuando entramos a gobierno y cultura, ¿cuáles son aquellos conceptos más importantes? Como ustedes saben, el tema de gestión de riesgos es un tema bastante amplio y difícil manejarlo solamente en una hora. Por ello es que vamos a hablar un poco de cada uno de los principios, y luego vamos a ir ahondando en algunos de ellos más, de acuerdo a la importancia que le hemos dado, ¿no? Para esta sesión. Si hablamos de gobierno y cultura, en primer lugar tenemos la supervisión de riesgos a través del directorio. ¿Quién es el responsable de los riesgos en una compañía? Los responsables es la primera línea, o como conocemos, los dueños de los procesos. El área de compras, el área de comercial, el área de tecnología, todos aquellos que van ejecutando un proceso en el día a día son los dueños de los riesgos. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el dueño, o quién es el responsable, mejor dicho, de la gestión de riesgo empresarial en una empresa? Lo que el marco COSO dice es que el responsable es la gerencia general. Es decir, si ustedes en su empresa van a adoptar un modelo de gestión de riesgos, ¿quién va a ser el que va a dar la cara por ese marco o por ese modelo de riesgos? Es la gerencia general. ¿Y quién es el encargado de dar supervisión? Es el directorio. Así es como lo establece el marco, y justamente se estructura de esta manera, ya que el directorio es aquel que va a cuestionar las decisiones que ha tomado la gerencia general para soportar el modelo de gestión de riesgos, ¿no? Como a veces a través de un comité.
las buenas prácticas e inclusive si hablamos de gobierno corporativo, van a haber sugerencias sobre estructurar 3 tipos de comité, ¿no? El de auditoría, el de riesgos, el de nominaciones y compensaciones. Lo cierto es que el directorio a través de un comité o a veces ellos mismos se encargan de hacer la supervisión. ¿Cómo? A través de los reportes de riesgos, a través de la revisión de algunos temas sensibles, entre otros, ¿no? Establece estructuras operativas. A esto va referido como nosotros sabemos, hay muchos tipos de empresa, tipos de industria y tipos de modelos de negocio. Algunas de ellas solamente necesitan una capa estratégica y de procesos, algunas de ellas necesitan una capa estratégica, divisiones, si es que algunos puestos o negocios están a nivel internacional y luego abajo de ellos ya los procesos y otros puede tener una estructura distinta. Lo que Ermalco te dice es que las estructuras de la organización tienen que ser tales que permitan que la gestión de riesgos fluya y que sea adecuada para conseguir los objetivos de cada una de ellas. En una lámina siguiente vamos a ir a ver a qué me refiero cuando hablamos de estas divisiones, ¿no? De nivel entidad, nivel de procesos. Define una cultura deseada. Y es importante esto porque realmente esto se trata de cambiarle el chip a las personas, de meterles el chip de que ahora debemos no solamente llevar adelante nuestros procesos, sino tener en cuenta de que hay riesgos que pueden impactar en el negocio. Entonces, esto se define a través de una cultura. ¿Cómo generamos cultura? Capacitaciones, sensibilizaciones. Imagínense ustedes si un gerente general hace un video institucional hablando de la importancia de gestión de riesgos y esto se distribuye a toda la compañía, desde los cargos ejecutivos hasta las personas que están trabajando en la primera línea, abajo en los procesos, ¿no? Ese mensaje que viene de esa instancia va a generar, digamos, el Datona Datop, va a demostrar el Datona Datop o la importancia que tiene ese concepto. Y eso define una cultura. Ahora, nosotros podemos decir, nuestra empresa tiene una cultura alta en gestión de riesgos. La pregunta es, ¿cómo mides la cultura? La cultura se puede medir de varias maneras. En nuestro caso, como especialistas en riesgo, lo hacemos a través de encuestas. Una encuesta no necesariamente al año, puede ser cada 2 años, pero vamos midiendo la cultura, vamos haciendo unas preguntas precisas, sacamos una estadística y determinamos a nivel de riesgos, 3 de las 11 áreas han salido bajos en la encuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitar, sensibilizar. Porque a partir de esa forma en cómo medimos la cultura, podemos ir robusteciendo los mecanismos de la empresa para identificar, evaluar y darle tratamiento a nuestros riesgos. Por eso es importante la cultura, ¿no? Ahora, demuestra compromiso con los valores clave. ¿Qué hay dentro de estos? El despliegue del código de conducta, el reglamento interno de trabajo, la línea ética. Es importante, como les dije al inicio, sobre los valores clave que estaba al mismo nivel que la misión y la visión. De esa misma forma, ¿cómo protegemos la palabra integridad cada vez que colocamos esto a nivel de valor corporativo? ¿Cómo lo protegemos? A través de programas de cumplimiento, a través de canales de conducta, de canales de ética, a través de códigos de conducta, ¿no? Y de esta forma nos aseguramos que el comportamiento de los individuos dentro de una organización sea los adecuados y estén alineados a los valores corporativos ya definidos. Y luego tenemos una parte que es muy importante, que es la de atracción, desarrollo y retención de profesionales capacitados. Lógicamente, para poder llevar o mover la gestión de riesgo dentro de una compañía, lo que necesitamos es personas que conozcan del tema. Y personas no solamente del área de riesgos o del área de auditoría interna, sino también personas que estén en los procesos. ¿Quién conoce más los procesos que las personas que lo llevan a cabo? ¿No? El área de operaciones, el área de medio ambiente, todos ellos conocen los procesos y los riesgos inclusive más que un consultor, ya que ellos están en el día a día. Lo que les falta muchas veces es esa parte técnica de lo que es gestión integral de riesgos, qué es un riesgo de nivel entidad, qué es un riesgo a nivel de procesos. Entonces, justamente por eso es que se necesitan profesionales capacitados, que sean atraídos y que también sean retenidos y que también se vaya formando un plan de sucesión que garantice que los puestos críticos sean ya sucedidos por personas que tengan el conocimiento y la capacidad para tomar mejores decisiones, ¿no? Ahora, paso a mostrar o hacer doble clic en algunos conceptos. Si hablamos de estructura, les mostramos aquí el modelo de 3 líneas, conocido antes como 3 líneas de defensa. Eso ya cambió. Hoy en día el Instituto de Auditores Internos los llama solamente 3 líneas.
Si ustedes me preguntan por qué hicieron ese cambio, debido a críticas al modelo, se decía que al llamarlo de defensa se lo hacía muy reactivo y como sabemos hoy en día hay riesgos emergentes, hay riesgos que han evolucionado muy rápido y mucho, entonces se le quita ese concepto de defensa y se lo deja en 3 líneas para hacer notar que es un modelo proactivo, es un modelo que no solamente se mide al pasado, sino también que se proyecta a lo que va a venir en adelante, ¿no? ¿Cómo estructura el modelo de 3 líneas? Con un órgano de gobierno, que en una empresa va a ser un directorio y una junta de accionistas, y debajo de este órgano de gobierno se encuentra la alta dirección o la gerencia general y todo su comité de ejecutivos, y debajo de la gerencia general van a haber 2 líneas. La primera, que es la que está al frente del negocio, la que ejecuta los procesos normalmente, y la segunda línea, que es, por así decirlo, un asesor, un consultor de la primera y que la va a ayudar a entender la metodología de gestión de riesgos y a aplicarla correctamente en el transcurso del tiempo. Es más un rol de asesor, un rol de experto, ¿ok? No es el responsable de los riesgos. ¿Quiénes podrían estar dentro de esta segunda línea? Podría estar un área de gestión de riesgos, un área de control interno, un área de seguridad de la información, un área de cumplimiento, entre otras similares, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la tercera línea? La tercera línea está al lado derecho y ahí se encuentra principalmente el área de auditoría interna. ¿Por qué está separado? Porque justamente, y acá tendríamos que hablar de las normas internacionales de auditoría interna, el concepto de auditoría interna o la función de auditoría interna tiene que tener un desfogue, tiene que tener una comunicación directa con el directorio. ¿Por qué tiene que ser independiente? ¿Por qué tiene que ser directamente con el directorio? Imagínense si existe un fraude grande dentro de la compañía y si donde hay una colusión entre usuarios de la primera línea, la segunda línea y hasta la gerencia general. Si el auditor interno no reporta directamente al directorio y le reporta todo a la gerencia general, ¿ustedes creen que ese fraude se va a saber a nivel de directorio? No. Entonces, razones como esta es que hacen que el auditor interno tenga que tener una comunicación directa con el directorio. No necesariamente al directorio, sino a su comité, ¿no? Que es que normalmente es el comité de auditoría el que canaliza este tipo de información, los reportes que normalmente hace un auditor interno, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este modelo? Porque permite que una compañía estructure sus recursos de tal manera que pueda gestionar más, o mejor dicho, gestionar mejor sus riesgos, ¿no? Pasamos al segundo componente, es el de establecimiento de la estrategia y de los objetivos. Analiza el contexto empresarial. Creo que esto todo ya lo sabemos. El efecto que tuvo COVID, la crisis política aquí en el país, la guerra a nivel internacional, el aumento de los precios del petróleo y los efectos aquí en el día a día. Todo el contexto, tanto externo como interno, siempre van a tener un efecto en la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que se vea en el ecosistema de la empresa, en la industria o en los mercados internacionales, van a generar o nuevos riesgos o podrían hacer que los riesgos existentes vayan evolucionando o incrementando su nivel de importancia o de criticidad. Entonces, lo que una gestión de riesgo necesita es estar informado. ¿Cómo podemos estar informado? Global Risk Report. Ahí tenemos tendencias y tenemos riesgos proyectados a 10 años. Tenemos cómo saber qué va a pasar. ¿Qué más? En la plataforma del WEF, ¿no? Del Foro Mundial, tienen ahí una plataforma específica en donde hay tendencias y en donde hay mucha información de cómo se están moviendo las industrias, los temas más importantes, por ahí coyunturas sociales. Entonces, todo eso va a servir como insumo para que en una empresa podamos ejecutar adecuadamente los procesos de gestión de riesgos, ¿no? Define el apetito de riesgo. Este concepto lo voy a tratar en una lámina siguiente porque es muy importante. Solo les puedo decir que el apetito de riesgo es la cantidad y el tipo de riesgo que una empresa está dispuesta a aceptar con tal de alcanzar los objetivos. Evalúa estrategias alternativas, como sabemos, en el proceso de planificación estratégica. Finalmente, luego de hacer el FOD, el PESTEL, el análisis externo, interno, vamos a terminar en una serie de opciones y estrategias a tomar para tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener en cuenta de que cada estrategia tiene un perfil de riesgos distinto
y hay que tener una pluralidad de las mismas para poder tener sobre la mesa todas las cartas para tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, formula objetivos de negocio, y esto también está en una lámina siguiente. Es importante porque, como ya mencioné en el esquema general, tenemos objetivos que van a estar al mismo nivel que la estrategia y van a ir decantando hasta llegar a los procesos. Aquí una pregunta que me podrían hacer: si yo no tengo mis objetivos definidos, ¿puedo decir que tengo una gestión de riesgos correctamente implementada? Yo diría que parcialmente, porque podrías haber mapeado bien los riesgos de tu negocio, pero si tú no conoces qué objetivos vas a alcanzar, ¿cómo tú puedes saber qué tipo de riesgos van a impedir que alcances esos objetivos? No se puede. Por ahí puede que estés dejando de lado o algún riesgo, o de repente puedes tener muchos riesgos y no necesariamente todos ellos están atacando tus objetivos dentro de la compañía, lo cual podría involucrar a incurrir en mayores recursos, mayores tiempos, mayor inversión, etcétera, ¿no? Conceptos a resaltar: el tema de los objetivos. Como les dije, se pueden estructurar a nivel de entidad, a nivel de división, a nivel de unidad de operación y a nivel de función. Depende del modelo de negocio. ¿Y qué es el apetito al riesgo? Es una medida, es la cantidad y tipo de riesgos que una compañía puede aceptar, que puede ser definida o de forma cualitativa o cuantitativa. No es necesario que todas la tengan de forma cuantitativa. ¿Cómo empezamos a definir un apetito? Tomando en cuenta primero los objetivos y la cultura dentro de una compañía. Y hay que tener en cuenta que el apetito no es una medida que va a estar estática, se mueve a través del tiempo. Y eso no solamente depende de los riesgos, depende también de la forma o de la filosofía de la gerencia. Imagínense un directorio muy arriesgado, que sean pro riesgos, ¿no? Que les guste arriesgarse demasiado. El nivel de riesgos incurrido podría ser muy alto, ¿no? Ahora pónganse del otro lado, un directorio que sea muy conservador, no va a querer arriesgarse para nada, va a tener muchos controles, muchos procedimientos. Son comportamientos distintos, pero tienen impacto en este concepto que es bastante importante para lo que es la gestión de riesgos. ¿Qué categorías de riesgos hay? Pues no existe un estándar o algo definido a nivel internacional que te diga tu empresa tiene que tener el tipo de riesgo A, B, C y D. No existe eso, pero las buenas prácticas, las metodologías, los estudios ya van sacando más o menos qué tipos de riesgos podrían haber, en este caso en Marsh, y solamente proyecto esto para que vean cómo hemos clasificado los riesgos financieros, estratégicos, operacionales y los riesgos puros que nosotros lo conocemos, que son aquellos que pueden asegurarse o cubrirse a través de una póliza de seguros. Y a su vez estos riesgos, luego de esta clasificación, pues pueden ser o externos o internos. De esta misma manera, cada empresa puede ir desarrollando su propio inventario de riesgos hasta llegar a tener un diccionario que les pueda servir para poder correr sus procesos de evaluación de riesgos de manera más eficiente, ¿no? Desempeño. ¿Qué es lo que vemos en desempeño? Lo que ya nosotros conocemos. ¿Cómo identificamos los riesgos? A través de talleres, brainstorming, de repente a través de análisis de datos. ¿Cómo evaluamos los riesgos? A través de criterios, ¿no? Definimos criterios de probabilidad, de impacto. Para el impacto podríamos tomar factores económicos, sociales, medioambientales, legales, de cumplimiento, etcétera. ¿Cómo priorizamos los riesgos? Que básicamente es nuestro mapa de calor. ¿Cómo llegamos al riesgo alto, al riesgo medio, al riesgo bajo? ¿Cómo implementamos la respuesta para estos riesgos? ¿Qué medida utilizamos para mitigar el riesgo o para transferirlo? Y cómo desarrollamos una visión a nivel de cartera, ¿no? A veces miramos el riesgo solamente de forma individual, pero ¿se imaginan ustedes hacer un mapa de cómo un conjunto de riesgos podría afectar a una compañía? De repente 5 o 6 riesgos son muy bajos, pero si se juntan, podrían ya ser materiales. Entonces, la visión de nivel de cartera te dice eso. Dale un doble clic para que revises cada riesgo, pero también mire el panorama general para ver cómo en conjunto te pueden llegar a afectar. Y así es como el riesgo ataca los niveles de la compañía, ¿no? Tenemos arriba la estrategia, los objetivos de entidad. En este caso estamos en un negocio que amerita plantearse objetivos de nivel entidad, y luego los objetivos del negocio uno, que en realidad son los objetivos de proceso, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, los riesgos están atacando tanto la parte de procesos como la parte a nivel de entidad, o directamente se está yendo a la estrategia. Eh, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado mucho al momento de identificar nuestros riesgos, porque tenemos que mapear primero: oye, este riesgo ya sucede en la industria, sucede en mi negocio, pero ¿qué está atacando? ¿Has medido realmente qué es lo que está atacando el riesgo? ¿Qué objetivo?
Es como si fuera en el ámbito personal, un ser humano primero tiene una visión de qué quiere ser en la vida, ¿no? Pero si no tienes claro qué quiere llegar a alcanzar en la vida, ¿cómo puedes saber qué eventos pueden impedir que logre sus objetivos? No podría, y lo mismo sucede en una empresa, ¿no? Primero hay que estar seguros de hacia dónde vamos para identificar los obstáculos que van a venir en el camino, ¿no? Estas son las categorías de respuestas al riesgo: el aceptar cuando el riesgo es muy bajo, el evitar cuando de repente no es necesario ir por ese camino, de repente podemos dejar de invertir en esa línea o en esa unidad cuando sabemos que tenemos otra pluralidad de opciones, evitamos de esa manera ciertos riesgos, perseguimos los riesgos cuando estos son bajos, pero tenemos controles necesarios para estar encima del riesgo y no dejar que aumente de bajo a medio o menos todavía a alto. Reducir, que son los controles que vemos en el día a día, en donde minimizamos probabilidad y minimizamos impactos. Y compartimos lo que hacemos en el día a día con la venta pues de seguros, que ayudan mucho en el impacto financiero, o también tercerizando por ahí algunos riesgos a través de acuerdos o a través de transfiriendo algunos procesos con, digamos, entidades o funciones más especializadas, ¿no? Revisión y monitoreo es lo que vemos también mucho en control interno, como es evaluar cambios significativos, ¿no? ¿Qué pasó en la coyuntura actual de la empresa que pueda hacer que mi gestión de riesgos tenga que repensarse, reevaluarse, ¿no? Revisa el riesgo y el desempeño en el sentido de tenemos objetivos que habíamos planteado al inicio de año, este es nuestro desempeño, nuestros resultados, ¿alcanzamos los objetivos, sí o no? No los alcanzamos ya, ¿qué riesgos se han materializado? Eso quiere decir que estos riesgos afectaron la consecución de mis objetivos porque el resultado es menor. Entonces es importante revisar los riesgos y el desempeño de forma conjunta. Persigue la mejora de gestión de riesgos, es como en todo. No solamente debemos estar monitoreando el riesgo, sino también ver qué podemos ir mejorando. Como, por ejemplo, tecnología. Ya no llevar los talleres de forma manual en Excel, de repente con algún par de sistemas que soporten mucho, que haya trazabilidad de la información. ¿Ok? A esto hace referencia con la parte tecnológica. Y para monitorear tenemos que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? La gestión del cambio, como les mencionaba, de la industria, de los mercados, la comparación entre empresas que están en la misma industria, eso también sirve mucho. La comunicación que tiene que ser hacia arriba y hacia abajo dentro de una organización, también cómo captamos la comunicación que viene por parte de stakeholders. Categorías de riesgo es lo que les mencionaba con el inventario de riesgos. Deben definir su inventario de riesgos, su diccionario para poder hablar en ese mismo idioma dentro de la compañía. El apetito que siempre se va a estar moviendo dependiendo de factores culturales, dependiendo de factores ya de riesgos materializados, de repente siniestros. Cuando se tiene en cuenta eso, se puede analizar y se puede determinar qué tanto se va moviendo el apetito, ¿no? Los cambios organizacionales, los cambios de estructura, un nuevo liderazgo, por ejemplo, puede ser que cambien los procesos y por ende la gestión de riesgo también va a cambiar. Los eventos de pérdida, lo que mencioné anteriormente, los siniestros, los riesgos materializados, ¿tenemos trazabilidad de eso? Eso es un buen punto, ¿no? A empezar a monitorear que se tenga trazabilidad de todos los riesgos materializados en la compañía. Y la nueva tecnología, sea a nivel de operación, a nivel de industria, como tecnología relacionada directamente con lo que vamos a utilizar para gestionar los riesgos, ¿no? Finalmente, la parte de información, comunicación y reporte, pues tenemos el aprovechamiento de la tecnología, ya sea en los procesos de la organización, los procesos administrativos como los más industrializados o los más operativos, la comunicación de riesgos a través de reportes. Estos reportes tienen que salir asesorados por una segunda línea, pero tomando la participación de toda la primera, y los resultados de este informe tienen que subir a la gerencia general y posteriormente al directorio o al comité designado, ¿no? Y tiene que haber información, como dice el principio 20, informa sobre el riesgo, cultura y el desempeño. Es que no solamente la información tiene que ir de abajo hacia arriba. En materia de gestión de riesgos tiene que haber información que va de arriba hacia abajo, como sensibilización, capacitaciones, entre otro tipo de conceptos que tengan que ver con los resultados de la empresa. Muchos ejemplos pueden encontrar ustedes, por ejemplo, hay ciertos cursos que son de capacitación de planificación estratégica, mejor dicho, y ahí se habla mucho sobre cómo Volkswagen o cómo Walmart hizo o difunde toda la información de desempeño, no solamente de arriba
no solamente de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasaría si un empleado en los procesos está enterado de cuáles son los objetivos y cómo le está yendo a la empresa en el día a día respecto a esos objetivos? Los procesos serían más eficientes, pero no van a ser eficientes si no los comunicas. Entonces, a eso se refiere el marco, ¿no? Y estos son simplemente ejemplos de cómo podemos informar o tener canales de comunicación dentro de cada uno de los componentes, ¿no? Si hablamos de gobierno, están los estándares de conducta y el desempeño de las personas, en establecimiento de objetivos, las expectativas de los stakeholders para el establecimiento del apetito, en el desempeño, cómo van los competidores y qué nuevas tendencias han habido, y en la revisión, qué tendencias emergentes o qué nuevos riesgos van a ir apareciendo, como ya lo mencioné en el Global Risk Report, ¿no? Ahora, sabemos que para hablar de gestión de riesgo podría tomarnos, si estamos hablando de una universidad, nos podría tomar hasta un ciclo, porque es mucha información. Hemos tratado de correr con los conceptos más importantes para entender el esquema general de lo que es gestión de riesgo empresarial, ¿no? Pero ¿para qué sirve o a qué nos va a ayudar dentro de la compañía? Primero, hace que los procesos sean más eficientes. Asimismo, los recursos y el presupuesto. Luego, hace más sólido el tratamiento de los riesgos. Hay medidas nuevas que se pueden implementar y que van a ayudar a proteger el valor, ¿no? Optimizan los procesos de generación de reportes porque al tener implementado una gestión de riesgos van a haber también controles y los controles ayudan a que la información sea más fiable, ¿no? Mejora los canales de comunicación porque ya va a haber un monitoreo y como va a haber una retroalimentación, estos canales se van a ir mejorando, ¿no? Fortalece la cultura de riesgos, importantísimo cambiarle el chip no solamente al liderazgo, sino también a las personas que participan en el día a día. Si todo esto funciona, la gestión de riesgos va a ser cada vez más eficiente. Soporta el proceso estratégico del negocio porque como se han podido dar cuenta, COSO RM empieza y habla muchísimo sobre estrategia. Si no tienes la parte estratégica bien definida, ¿cómo crees que van a estar los procesos? No podríamos pedir que los procesos estén correctos, ¿no? O por lo menos no serían los mejores procesos, por así decirlo. Ahora, ¿qué propone Marsh luego de haber hablado sobre COSO RM, la historia de gestión de riesgos y qué beneficios tiene? Tres cosas principalmente. Primero, el diagnóstico de nivel de madurez en gestión de riesgos. A través de estudios hemos delimitado 5 niveles de madurez con criterios ya definidos y lo que hacemos en este diagnóstico es tomar una foto a la gestión de riesgos actual de una compañía. ¿Por qué le tomamos foto? Porque determinamos en qué nivel está. Y con respecto a eso, se elaboran brechas y recomendaciones para que una empresa pueda seguir incrementando su nivel de madurez. La pregunta es, ¿hacia dónde tengo que apuntar a incrementar mi nivel de madurez? ¿Hacia el nivel 5? ¿Hacia el nivel 3? Eso depende. ¿De qué depende? De las expectativas de la compañía, de los objetivos de la compañía y de hacia dónde quiera moverse. No va a ser lo mismo un banco que una empresa que no está regulada. Un banco debería tener un nivel de madurez mucho más alto, mientras que otra empresa que no está regulada podría mantenerse un 3 para empezar, ¿no? Luego la auditoría de los sistemas de riesgos, esto es ya más un ejercicio independiente en el cual a través de COSRM o ISO 31000 estructuramos un programa de pruebas y empezamos a levantar la información con la finalidad de determinar la brecha entre lo que pide el componente y el principio con lo que actualmente se está trabajando en la compañía, ¿no? Luego se saca un informe con las recomendaciones del caso. Y el Risk Focus, que tiene 3 etapas, en la primera lo que hacemos es entramos a la compañía y corremos un proceso de evaluación de riesgos, es decir, identificamos riesgos, levantamos matriz, ejecutamos un taller, sacamos un informe con un mapa de calor y lo que hacemos luego es analizar cada uno de esos riesgos identificados y evaluados desde el punto de vista de seguros. Y aquí tenemos el soporte de nuestros 3 especialistas que nos ayudan a analizar 2 cosas. Primero, el riesgo en mención es asegurable, es decir, se puede cubrir a través de una póliza. Y el segundo cuestionamiento del análisis es cómo lo tiene actualmente el cliente. ¿Lo tiene cubierto? ¿Lo tiene parcialmente cubierto o no lo tiene? Entonces, a partir de ese nivel de experticia, lo que nosotros hacemos es recomendar qué otras pólizas hay en el mercado que podría ayudar a que la empresa siga robusteciendo la transferencia al riesgo, ¿no? El Risk Focus fase 2 es básicamente darle un doble clic a cada riesgo, hacer un análisis de causas, de repente con un bow tie, y comenzar a identificar qué controles tiene la compañía y qué controles puede seguir implementando.
Y el Risk Focus fase 3 es, una vez habiendo trabajado los riesgos ya identificados y evaluados y darles el doble clic correspondiente, establecemos el marco. Soportamos en la implementación de políticas, manuales, sensibilización, entre cualquier otro requerimiento que se pueda conversar en el momento y que sirve para mejorar la gestión de riesgos, ¿no? Como les había mencionado, nos hemos pasado un poco el tiempo, ya van a ser casi las 10. Sin embargo, no sé si por ahí tienen consultas, estamos aquí prestos para poder resolverlas, ¿no? Yosimar, igual si dejas en la diapositiva anterior, pues ahí tienen los correos, los contactos pues de parte del equipo, ¿no? De Marsh Advisory. Si es que pues no tienen una consulta en estos momentos no hay ningún problema, pero si tuvieran una más adelante pueden escribirnos directamente. Importante mencionar que esta presentación pues se va a estar subiendo, ¿no? En nuestras redes, y también vamos a estar enviando las diapositivas de la presentación a todas las personas que han participado. Ahora pueden ver en su pantalla pues una encuesta de satisfacción, ¿no? Que les pedimos pues puedan eh, darnos su feedback, ¿no? Para poder seguir mejorando en futuros eventos. En cuanto a los servicios, todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos, por ejemplo, de limitación de apetito, campañas de sensibilización, programas de capacitación, hacemos charlas, podemos hacer inclusive aseguramiento de procesos, podemos identificar riesgos a nivel de procesos y también levantar matrices, controles. Podemos inclusive ir más allá y entrando al foco de control interno, hacer aseguramientos de procesos, ¿no? ¿Es recomendable tener una única tabla de definiciones de impacto y probabilidad para todos los tipos de riesgos? En realidad, no, porque como mencioné al inicio, tenemos riesgos que pueden ser de cumplimiento, otros de continuidad de negocio, por ahí algunos ambientales. Eh, Puede ser que tengamos una misma estructura de guía, que es, digamos, generalmente se incluye dentro del manual como una metodología para toda la gestión de riesgos de la compañía, pero lo que podría variar sí son los factores. Por ejemplo, en los factores de impacto, si hablamos de riesgos ambientales, deberíamos definir a profundidad todos los criterios de medio ambiente, indicadores medioambientales, etcétera. Si tenemos sociales, pues deberíamos enfocarnos más en la parte de seguridad y salud y en la parte social, ¿no? Pero podríamos tener definido una tipología, por ejemplo, una matriz de 5x5, un mapa de riesgos con un apetito y algunos niveles de sensibilización, sí. Pero ya cuando vayamos a ejecutar las evaluaciones de riesgo específicos para cada tipo de riesgo, sí deberíamos permitir que otras metodologías, como por ejemplo la CISO, puedan decantar en algunos criterios distintos, ¿no? Por eso es importante tener esto de la gestión integral de riesgos y un manual definido. Eso ayuda muchísimo a poder interpretar las calificaciones de estos procesos, ¿no? Listo, bueno, nos hemos pasado un par de minutos, pues nuevamente agradecerles por el espacio pues que nos han brindado, ¿no? Si gustaran, pues saber un poco más acerca de los servicios, pues que ofrecemos, ¿no? Como Marsh Advisory, que de hecho tenemos 5 capacidades, ¿no? Todos los temas relacionados con gestión integral de riesgo, resiliencia organizacional y continuidad de negocios, riesgos cibernéticos, riesgos relacionados pues con ESG, que es todos los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y finalmente de riesgos de propiedad, pues siéntanse libres de contactarlos, que con gusto podremos agendar una reunión y entrar pues a explicarles con mayor detalle el alcance pues y la oferta, ¿no? Que tenemos a nivel de servicios. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Cuídense todos.